el asesino serial Richard Ramírez, en tan solo un año de actividad, logró convertirse en uno de los criminales más siniestros en la historia de los Estados Unidos, con más de 30 homicidios a sus espaldas. Bautizado como el Night Stalker o acosador nocturno, se autodenominaba como un adorador del diablo y seguidor de AC/DC. Ramírez asaltaba casas en plena noche y mataba salvajemente a sus víctimas. Curiosamente, sus crímenes despertaron el interés de multitud de seguidoras que le escribían cartas de amor a la cárcel. Ricardo Oliva Muñoz Ramírez, más conocido como Richard o Richie, nació en la ciudad de El Paso, Texas, en el año 1960. Al padecer episodios epilépticos, se hizo un niño tímido, retraído y solitario, que no interactuaba con sus compañeros de colegio. Su padre era bastante estricto. En pos de la disciplina, propinaba palizas a él y a sus hermanos, incluso a la madre de Richard. La epilepsia le produjo un absoluto miedo a la muerte, y su única forma de superarlo fue visitar cementerios y transformar aquel pavor en una completa fascinación. Fue gravemente influenciado por su primo mayor, Miguel, que poco tiempo antes había regresado de Vietnam. Miguel le habló a Richard sobre las torturas y mutilaciones que había realizado sobre ciudadanas vietnamitas, muchas veces corroborando sus historias con evidencias fotográficas. Le enseñó a ver la mutilación y determinadas posturas sexuales como algo normal. De hecho, Richard incluso fue testigo de la noche en la que Miguel asesinó a su esposa. En 1977, Richard decidió mudarse a California, donde desarrolló un interés por el satanismo y una adicción a la cocaína, que lo obligaba a gastar hasta $1,500 a la semana, monto que obtenía robando casas y automóviles. Richard secuestraba a niños durante varias horas con el único objetivo de traumatizarlos. Aquello le divertía. Se había convertido en la mismísima reencarnación del demonio, tanto en su aspecto físico como mental. Hasta el aliento le olía al mismísimo Averno. Más adelante, los odontólogos forenses confirmarían que a Ramírez le faltaban 9 dientes. No fue hasta 1984 que Ramírez cometió su primer crimen. Al ser Los Ángeles un lugar caluroso, le fue fácil escabullirse en la casa de una anciana de 79 años llamada Janie Vinco, que sería su primera víctima. Richard abusó sexualmente de ella y la asesinó a sangre fría. No se le atribuye otro asesinato hasta la noche del 17 de marzo del año siguiente, cuando Dale Okazaki murió de un disparo en su propia casa, donde Ramírez había entrado a robar. En esa misma casa disparó contra María Hernández, que tuvo la suerte de sobrevivir y pudo aportar pistas a la policía sobre el aspecto de Richard Ramírez. Apenas una hora más tarde, el criminal acabó a balazos con la vida de Tsai Lian Yu en plena calle. Su modus operandi lo hacía ser extremadamente peligroso, sobre todo porque Richard no era metódico ni ordenado, no seguía un patrón determinado, no le importaba la raza, la edad o la condición, y esto lo hacía ser tan imprevisible como letal. Igual robaba que maltrataba, violaba o mataba a sus presas. Utilizó armas de todo tipo en sus horrendos crímenes: pistolas, cuchillos, martillos y bates de béisbol. Lo que llamaba la atención es que usualmente dejaba símbolos satánicos en las paredes de las escenas del crimen. Cuando el cazador atacaba, las consecuencias eran nefastas. Sin embargo, sus actos eran erráticos, torpes. Dejaba pruebas y evidencias por todos lados en las escenas de los crímenes, aparte de ir a cara descubierta, lo cual lo hacía fácil de identificar. La policía encontró la impresión de una zapatilla deportiva y también huellas dactilares. Su reino del terror acabó en 1985, cuando su última víctima sobrevivió y logró dar una descripción del criminal, el cual fue descuidado y dejó una notoria huella en el suelo. Para su mala suerte, las autoridades del estado de California por fin disponían de un innovador sistema de identificación dactilar, y era cuestión de tiempo que se cotejasen y que diese un resultado positivo. Recordemos que en 1982, Richard fue fichado por la policía y estuvo en la cárcel por tráfico y consumo de drogas. El testimonio de la superviviente del último ataque, Inés Erickson, sirvió además para encontrar el coche del asesino. Se trataba de un Toyota familiar de color naranja. A este se le sumó otro testimonio, el de un muchacho de 13 años que mientras arreglaba su bicicleta en el garaje memorizó la matrícula, al resultarle muy sospechosos sus movimientos. A la mañana siguiente, el joven acudió a la policía. Gracias a ambas declaraciones, los agentes encontraron el Toyota en el parqueo de un McDonald's.
Iniciaron la vigilancia esperando a que su dueño aparezca, pero Ramírez se había largado a Tucson a visitar a unos familiares. Fue entonces cuando registraron y analizaron el vehículo y obtuvieron diversas huellas. Las pudieron comparar con la información que tenían gracias a una condena previa por robo de autos. Al fin de la noche se había encontrado al acosador de la noche e hicieron pública su identidad. Llegaron a ofrecer $10,000 en recompensa para cualquier persona que dé información sobre él o diga su paradero. Richard Ramírez estaba en una licorería cuando vio su rostro en el periódico por primera vez. Salió corriendo e intentó conseguir otro vehículo, pero su desesperación fue tal que llamó la atención de todo un vecindario. Los vecinos salieron de sus casas y gracias a que su identidad ahora era pública, lo descubrieron y lo golpearon brutalmente hasta que llegó la policía. Tras su detención, el asesino fue acusado de 31 delitos graves y 14 asesinatos, pero aún quedaba un largo y grotesco proceso judicial por delante. El circo mediático que generó Richard Ramírez durante el juicio comenzó en el mismo momento de su detención. Pese a las pruebas innegables que existían, el delincuente primero no quiso declarar y cuando lo hizo, defendió su inocencia. De hecho, el juicio tardó 3 años en celebrarse. Arrancó el 30 de enero de 1986 y se alargó hasta el 3 de octubre de 1989. Porque Richard cambiaba continuamente de abogado defensor y cuando no, aplazaban las sesiones con cualquier pretexto. Hubo muchas irregularidades y además se trataba de un caso de extrema complejidad. Por un lado, porque habían más de 100 testigos y por otro, porque hubo una elección del jurado donde se entrevistaron a más de 1,600 candidatos. Ramírez no solo se mostraba desafiante con los allí presentes, sino que gritaba para generar terror recitando cantos satánicos. Además se tatuó en la palma de la mano un pentagrama invertido, signo de adoración al diablo, y lo mostraba con gran orgullo. También ocurrieron sucesos insólitos, como el asesinato a tiros de un miembro del jurado. Se creyó que el mismo Richard lo había ordenado. Al fin y al cabo, se hacía llamar el líder de los sicarios, y aquellos que fuesen en su contra acabarían muriendo. Había otro sector de la población, las denominadas fans, que no temían por su vida. Adoraban a Ramírez hasta tal punto que lo encontraban sexy y atractivo, y al que le enviaban románticas cartas de amor. Una de ellas, Doreen Lioy, cayó enamorada del acosador y terminaron casándose en 1996. La mujer anunció ante los medios de comunicación la noticia: "Solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz". El 3 de octubre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinatos, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo sentenció a 19 penas de muerte. Hasta el día de su ejecución en la cámara de gas, el acosador nocturno esperaría en la prisión de San Quintín en California. Tras escuchar la sentencia, Richard gritó sarcástico: "Adiós amigos, el acosador nocturno se despide de ustedes. Nos vemos en Disneylandia". Aquella fue su forma de provocar a las presentes y dejar claro que él no moriría. Lo cumplió, porque durante 23 años logró revocar su condena por las irregularidades y las incompetencias de su defensa. De hecho, el asesino terminó convirtiéndose en uno de los presos más célebres de San Quintín. Un dato curioso es que antes de ir al pabellón de la muerte, Richard estuvo arrestado en una celda en la misma cárcel del condado que el actor Sean Penn. Ramírez era un gran admirador de Penn e incluso le pidió su autógrafo a través de una carta. Sorprendentemente, Sean le respondió una nota que decía: "Richard, es imposible estar encarcelado y no sentir cierta afinidad con tus compañeros de prisión. Bueno, Richard, he hecho lo imposible, no siento ninguna afinidad contigo y espero que el gas descienda sobre ti antes que la cordura lo haga. Sería una salida más amable". A pesar de que una gran cantidad de personas esperaban su muerte por ejecución, esta no le llegó a modo de ejecución, sino por un linfoma. Murió el 7 de junio de 2013 a los 53 años como un auténtico fenómeno social. Una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradores, diseñaba camisetas de grupos heavies o cantaba canciones de rock. Los expertos que analizaron la personalidad de este asesino en serie lo siguen encontrando tan atípico como terrible.